Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con esta lectura histórica, narrativa, de la historia de nuestro país. De todas esas cosas que no nos contaron cuando íbamos en primaria y que ahora las estamos aprendiendo a investigar. Muchísimas gracias a ti por interesarte en lo más importante que es el pasado, porque es lo que nos ayuda a construir el futuro, viviendo el presente. Así que bueno, mucha filosofía mañanera. Alguna vez tuve una pulsera y una exnovia que decían: un mañanero muy cumplidor, aplícate, baby. Así que bueno, sin más por el momento ni preámbulos que no te importan, muchas gracias por venir a este proyecto de resistencia cultural. TQM vales 1000. Besos, póntelos donde tú quieras. Bueno, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Capítulo 16. La justicia de Juárez. Después de la batalla de Silao, y cuando la victoria sonreía al Partido Liberal, el hombre más eminente decidió dar un paso desacertado, dirigiendo al encargado de negocios de Inglaterra, Mr. Matthew, la siguiente carta. Tiempis, déjenme girar un poquito este pedo. Ahí está. Lagos, 21 de septiembre de 1860. Muy señor mío, el conocimiento casual que ha llegado a tener el contenido de algunas cartas de usted me ha decidido dirigirle esta con carácter de confidencial, aunque con entera libertad para que usted la comunique a quienes crea conveniente hacerlo, y aún para darle publicidad. No haré aquí la historia de nuestra guerra civil durante estos últimos años, porque es una historia muy bien sabida dentro y fuera del país. La guerra que dura hace tanto tiempo entre los dos partidos políticos que nos dividen es una guerra de principios, cualesquiera que hayan sido los errores de una y otra parte, y como su resultado no solo importa el porvenir de los hijos de este suelo, sino también a todos los residentes extranjeros y al comercio e intereses de otras naciones. Creo que es mi deber desde ahora manifestar confidencialmente a usted, como representante de una de las primeras potencias del mundo con la que México tiene simpatías y buenas relaciones, cuáles son mis deseos, mis propósitos y mi resolución en la parte que me toca actualmente representar, como caudillo liberal y jefe del ejército constitucional. He creído que se debía resistir con las armas al pronunciamiento que desde hace 3 años pretende sojuzgar al país, dominarlo y tiranizarlo por la fuerza en provecho de algunas clases privilegiadas y de algunos intereses particulares. Pero la misma guerra que he sostenido durante estos 3 años me ha hecho conocer que no se alcanzará la pacificación por la sola fuerza de las armas, y estoy pronto a prescindir de la forma de las personas con tal de que queden asegurados y perfectamente a salvo los principios que sostiene el Partido Liberal. En diversas ocasiones he manifestado esta disposición a nuestros mismos enemigos, pero la mala fe de muchos de ellos aparenta ignorarlo, y aún procura hacer que muchos de ellos son los que desean llegar a la paz, y aún procura hacer creer que ellos son los que desean llegar a la paz por medios racionales y justos, sin encontrar correspondencia por nuestra parte. Esta razón es la que me impele a manifestar a usted, para que en todo tiempo lo pueda hacer constar, que por mi parte y tanto por mi carácter público como en el de particular, estoy dispuesto a proponer a mi gobierno y a mis compañeros de armas la admisión de las siguientes bases para pacificación de la República. Número 1. Que se instale una junta compuesta de los miembros del cuerpo diplomático residente en México, incluso el E.S., ministro de los Estados Unidos, de un representante nombrado por cada gobierno, declarando solemnemente que son bases de la Constitución de la Nación Mexicana. Primera, la representación nacional de un Congreso libremente electo. Segunda, la libertad religiosa. Tercera, la supremacía del poder civil. Cuarta, la nacionalización de los bienes llamados del clero. Quinta, los principios contenidos en las leyes de reforma. Ah, caray. Ah, ok, sí.
Segundo inciso. La Junta Provisional de que trata el artículo anterior nombrará un presidente provisional de la República que será reconocido por todos, y este funcionará desde el día de su nombramiento hasta en el que se reúna el Congreso de la Unión. Número 3. El Congreso deberá convocarse inmediatamente conforme a la última ley electoral y se iniciará precisamente a los 3 meses de publicada la convocatoria. Número 4. El primer acto del Congreso será el nombramiento de un presidente interino de la República Mexicana y la declaración de ser bases de la Constitución del país, las contenidas en el artículo primero. Quinta. El Congreso decretará libremente la Constitución mexicana en el preciso término de los 3 meses contados desde su instalación. Tal es mi propósito. Mi resolución, en caso de que de lo que precede no sea aceptado por ninguno de los dos partidos, es la de retirarme completamente de la escena política de mi país. En el caso de que mi gobierno y mis compañeros de armas y sus subordinados estén conformes con las proposiciones iniciadas y que solamente las repelan y resistan los jefes del partido reaccionario, me esforzaré porque se siga la guerra con todo el vigor y energía posibles, declarando fuera de la ley común a los perturbadores del orden y haciendo que todo el rigor de las leyes vigentes en el sistema constitucional se aplique sin remisión a los culpables. Me limito ahora a hacer a usted manifestación y me reservo para explicar a usted, en otra oportunidad, varios puntos y sucesos sobre los que entiendo no ha sido usted bien informado. En esta ocasión me ofreceré a asegurarle a usted mi estimación muy distinguida como su atento servidor. Santos degollados. Al señor don Jorge W. Mateo, encargado de negocios del SMB en México. El general degollado se dirigía al mismo tiempo al general don Jesús González Ortega diciéndole: Lagos, 27 de septiembre de 1860. Excelentísimo señor general don Jesús González Ortega. San Pedro, mi estimado y buen amigo, acompaña usted copia de la carta que con fecha 21 del corriente dirigía al señor encargado de negocios de SMB, Mr. Matthew, iniciándole las bases de pacificación que yo aceptaría, removiendo el obstáculo que el personal de nuestro gobierno y la forma de nuestras instituciones pueda presentar al partido reaccionario para deponer las armas. Conforme a lo que usted y yo hablamos en Guanajuato, ya mandé otra copia de la misma carta al excelentísimo señor presidente, no dudando que en él existan la abnegación y virtudes que exige la situación. Pero como no me bastará su anuencia, sino que debo de tenerla por escrito de usted, que es uno de los principales caudillos del Partido Liberal, suplico a usted que se sirva de darme su opinión explícita y claramente para normar mis procedimientos posteriores. Entiendo que los jefes principales de la reacción no admitirán las bases que he formulado, porque ellas contienen la parte esencial de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Pero es preciso abrir un camino anchuroso a las esperanzas de todos los bienes y una puerta para que puedan salir con honor los que proclamaban el funesto plan de Tacubaya. Es preciso hacer ver que pertenecemos a un pueblo civilizado que pelea por principios y no por personas ni por intereses mezquinos. Y es indispensable a los pueblos cultos del mundo y a los representantes de las naciones amigas residentes en México, que solo esperamos a la felicidad de nuestra tierra, encaminándola por la vía del progreso hasta nivelarlos con ellas en mejoras materiales y morales, de que naturalmente participarán todos los extranjeros avecindados en esta república. En el deplorable caso de que nuestros enemigos se obstinen de que desprecien una amnistía general con que les brindamos y de que prefieran el aniquilamiento del país y el peligro de perder la independencia nacional, entonces continuaremos la guerra con todo vigor y pondremos fuera de la ley a Miramón y a sus ministros y a sus generales. Confiscaremos los bienes de cuantos propietarios o acomodados protejan la reacción con sus recursos y castigaremos con muerte, conforme a las leyes vigentes del orden constitucional, a cuantos prisioneros de guerra y conspiradores caigan en nuestras manos, sin exceptuar más que a los individuos que pertenezcan a la clase de tropa. Si usted y los demás generales del ejército constitucional están de acuerdo con este programa, continuaré a su frente y lucharé hasta triunfar o morir. Pero si no estuviesen conformes, deben prepararse a elegir un caudillo que me reemplace, porque mi deber y mi conciencia me prohíben continuar de otro modo. Espero por tanto la respuesta categórica de usted, debiéndole servir de gobierno que a la carta cuya copia va inclusa, he añadido una nueva cláusula, por la que se ha de pactar que ambos generales en jefe de los ejércitos beligerantes, es decir, Miramón y yo, debemos quedar excluidos de toda elección
o nombramiento para la formación del gobierno provisorio de la República. La designación de persona que haga el cuerpo diplomático para presidente profesional la debemos esperar en favor de uno de los liberales más distinguidos y capaces de llevar a cabo la reforma de nuestra sociedad y el establecimiento de los principios democráticos, pues la mayoría de los ministros extranjeros profesan ideas de progreso y tienen simpatías por la noble causa que defendemos. Al dar este paso en las presentes circunstancias, tengo por objeto acreditar que hablamos de paz cuando estamos fuertes y con todas las probabilidades del triunfo, pues si por uno de los azares de guerra tuviésemos que levantar el sitio de Guadalajara y diferir el ataque de México, cosas que ni remotamente espero, sea después más conocidas mis propuestas, que no se podrán atribuir a un desaliento o debilidad. Concluyo reiterando a usted mi estimación, pues soy su verdadero amigo, afectísimo compañero y atento, seguro, S. Santos Degollado. Número 2. Privada y confidencial. Tepatitlán, octubre 14. Mi estimado señor, 1860. Ayer tuve el gusto de recibir la favorecida de usted en los términos que la esperaba y la deseaba. Ahora veamos el camino que hay que tomar. Supuesto que a mí me toca decidir si se envían los comisionados que propone el general Miramón, dando por mi parte más pasos para procurar la paz, o si debemos proseguir la guerra con toda energía, aniquilando a nuestros enemigos. Usted, por razón de su deber, me aconseja que adopte lo primero, pero yo, para llenar el mío y para corresponder a la confianza de los ciudadanos que me siguen, me he decidido por lo segundo. Sin vacilar, declaro que los defensores de la Constitución no daremos un paso más en el camino de la conciliación, ni aceptaremos proposiciones de paz que carezcan de la competente garantía de estabilidad constitucional para las reformas conquistadas, ya que pertenecen al dominio de los hechos consumados en todo el país, excepto en 3 ciudades. Si la guerra toma en delante un carácter feroz, si al fin se adoptan las represalias del Partido Liberal, si al fin se adoptan las represalias y el Partido Liberal vuelve, injuria por injuria, muerte por muerte, incendio por incendio, y si aún supera en crueldad a su contrario, no será culpa nuestra, después que tantas veces hemos propuesto medios pacíficos para terminar la contienda. No tengo actualmente ni pienso tomar después la dirección inmediata de las operaciones militares, y así podré volver a Veracruz, mientras las tropas marchan sobre México. Concluido lo de Guadalajara, ahí procuraré que mi gobierno dicte las medidas de severidad que conviene. Haré lo posible porque se lleguen a igualar los medios de acción que emplean nuestros contrarios, y destruiremos todos los obstáculos que se opongan a nuestro paso. Tengo la satisfacción de repetir a usted, mi querido señor, que soy su afectísimo y S. Degollado. Al señor Don George W. Matthew, encargado de negocios de SMB de Burro, México. La Idea Progresista, periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Jueves 20 de diciembre de 1860, tomo 1. Perros patrocinados venimos hoy. Pero no vayan a creer que por el mediocre gobierno del Estado, Ya quisiera el gobierno patrocinar proyectos de resistencia culturales como los que manejo yo. La neta, güey. Lo que sea cada quien. Pero bueno. Que no les dé miedo a ningún gobierno fascista represor. Ustedes miéntenle la madre y cuestionen todo lo que hagan. Al cabo que es su dinero, no el de ellos, pinches mediocres. Ay, me caen tan gordos los políticos, güey. Neta. No hay una estirpe social que odie más en el mundo que los pinches políticos, güey. Así, guácala. Pero bueno. ¿Qué decidió a Degollado? A cometer tan grave desacierto. ¿La ambición? Imposible. Había probado no tener más ambición que el triunfo de su causa y el olvido de su persona. Por desaliento, en su carta González Ortega dice que el triunfo está próximo y que ni remotamente espera fracase la toma de Guadalajara y de la Ciudad de México, a plazo muy corto. ¿Fue un acceso de locura? No, porque en sus cartas dice lo que nadie había pensado. El triunfo se iba a obtener, pero la pacificación no era posible obtenerla por las armas, y la independencia nacional peligraría. Habló como profeta o como gran estadista. Después del triunfo, la guerra de reforma continuó. Él fue uno de los mártires en el Monte de las Cruces. La independencia peligró, como lo había dicho, porque vinieron los franceses y entonces terminó la guerra de reforma, porque ellos se pusieron al lado de la reforma, lo mismo que Maximiliano. Degollado estaba seguro que Miramón no aceptaría su plan de pacificación, lo que prueba que pensaba que lo aceptaría la masa del Partido Conservador como una amnistía,
porque en su proyecto de pacificación ninguno de los principios de la reforma sacrificaba de los ya conquistados. Degollado no comprendió que era más fácil que Miramón aceptase su plan de pacificación que la masa del partido reaccionario sometida al clero. En el plan de Degollado había un olvido completo y lamentable del decoro nacional, pero proponía, no pactaba. Al ser comunicado el plan de Degollado a Juárez, obró no solo con rigor, fue más lejos, obró con ingratitud e indignidad. El plan de pacificación de Degollado consistía en que se comprometía a proponer a su gobierno y a sus amigos determinados medios de pacificación, y en caso de no ser afectados, ofrecía renunciar al mando y retirarse de la escena política. Juárez debía a Degollado, entre otros servicios, como determinantemente lo declaró Degollado, que los caudillos liberales en el interior no lo hubiesen desconocido como presidente constitucional. Correspondía a Juárez llamar a Degollado a Veracruz, nombrando un jefe que continuara las operaciones y, una vez teniendo a su lado, hablarle como un buen amigo, inducirlo a que retirase el desacertado plan. Bastaba en el último caso con no aprobarlo, en lo cual Degollado se retiraría de la escena política como había ofrecido. Pero Juárez comenzó por destituir del mando a Degollado, empleando para ello términos insultantes para el hombre a quien más debía la revolución, que no pedía recompensas y que era incapaz de explotar la gloria que había adquirido. El excelentísimo presidente dice al general Lavalle, ministro de guerra, deplora como es debido este extravío y siente infinito que vuestra excelencia, que por su constancia y otras virtudes, había llegado a merecer el aprecio y confianza de sus conciudadanos, haya descendido violenta e inesperadamente con su incalificable defección. Lo de la incalificable defección era un insulto, porque Degollado ni defeccionó, ni pensó nunca en defeccionar. Ni se puede llamar defección proponer un plan de pacificación que, para llevarse a efecto, debería tener la aprobación del mismo Juárez y la de todos los caudillos liberales. En su comunicación, el gobierno de Veracruz asienta frases que su conducta no le permite emplear, pues dice a Degollado que proponía no solo la pérdida de las libertades públicas, sino la humillación de la soberanía nacional, comprometiendo gravemente la independencia de la patria. Juárez había olvidado el Tratado McLean, que definitivamente destruía la soberanía de México, y había olvidado el golpe de Antón Lizardo, su obra sublime, y sobre todo, Llave, el ministro de guerra que había sido el chambelán de la invasión norteamericana en el territorio nacional para exterminar mexicanos. No podía hablar de la indignidad que el cuerpo diplomático nombrase un presidente provisional de la República. Sobre todo, la indignidad de Degollado no pasaba de proyecto. Mientras que Juárez autorizó, ratificó y pidió dinero a los norteamericanos a cuenta del Tratado McLean, y el crimen de Antón Lizardo fue consumado. Era mentira que el plan de Degollado sacrificase las libertades públicas. Lo que sacrificaba era Juárez como presidente. Y además, Juárez olvidaba lo que sí era un hecho, que la modificación que propuso para transar con Miramón el 13 de marzo de 1860 sacrificaba completamente las leyes de reforma expedidas en Veracruz. Además, ¿que no Juárez estaba como presidente provisional o interino por el pedo de Santa Ana? La neta me confundo, güey. Necesitamos hacer una línea del tiempo. Se ha acusado a Degollado del delito militar de entrar en pláticas o arreglos con el enemigo. No es exacto. Degollado se dirigió al Mr. Matthew, que no era el enemigo, sino el encargado de negocios en Inglaterra. Y este nunca pensó en ser agente de Miramón, sino de su jefe, Lord John Russell, que ya se había dirigido a Juárez en marzo de 1860. Por otra parte, Degollado se comprometió únicamente a proponer a Juárez y a sus compañeros el plan de pacificación. A nada se comprometió con el enemigo ni con Mr. Matthew, que no fuera con la aprobación de su gobierno. Hay que recordar, Juárez había tratado directamente con el enemigo el 13 de marzo de 1860 y había aceptado la transacción si se admitían las modificaciones que proponía. ¿Cuáles eran las facultades de Juárez para terminar la guerra con arreglos? Ninguna. No tenía, como tanto lo he repetido, facultades extraordinarias. Ni era un presidente constitucional, sino un verdadero advendizo ante la Constitución.
Las facultades positivas de Juárez emanaban de la revolución, no eran explícitas, eran de presidir la lucha, y no pudo, sin ser desleal a la revolución, celebrar tratados con Miramón en que se sacrificasen las conquistas de la reforma como lo propuso solemnemente, sin haber consultado a los caudillos reformistas. Y ahí se acaba esta parte del capítulo. Creo que por eso no lo imponen tanto a Juárez como el mejor presidente de México. Y hay Juárez, y hay Juárez, y hay Juárez. Porque es como la reconstrucción de la mexicanidad, güey. Acuérdense que hay un proyecto, no lo vamos a negar, no vamos a decir que es teoría conspiranoica. No, güey. En este canal le damos chance a todas las teorías de ser verdad. Porque al final, güey, pues, ¿no? O sea, creo que tienen más razón los que pensamos con el tinfoil hat, ¿no? Con el sombrero de papel aluminio, que toda esa gente que sigue las narrativas como borregos al matadero. Pero bueno, creo que con Juárez, desde antes, ¿no? Pero es parte de esta construcción de la mexicanidad, ¿no? Y creo que es el primer, la importancia que tiene como el primer presidente de ascendencia ancestral natural mexicana. Pues ese es como lo que nos intentan como empujar a huevo, ¿no? Como si fuera bolillo remojado en pan y te lo tratan de meter en la garganta. Qué feo suena, ni que fuéramos cristianos. Pero fuera de eso no entiendo, güey, ¿no? No entiendo por qué hasta la fecha 2023 el viejito, que la verdad me cae muy bien, insiste, ¿no? Él que sabe tanto de historia, porque insiste, güey, en que Juárez fue tan buen presidente, cuando aquí Bulnes nos demuestra, pues que más bien lo que estaba haciendo era lo que hacían todos estos cabrones de los que se queja todos los días, güey, ¿no? Los neoliberales que vendían al país y que guau, y los tratados y la verga. Pues es lo mismo que hacía Juárez, güey. Entonces no puedes tener este discurso de que es el mejor presidente del mundo y te cagan los neoliberales, cuando al final Juárez pues era lo que estaba haciendo, güey, ¿no? O sea, creo, a lo mejor estoy muy equivocado. Ojalá, señor presidente constitucional de mi país, veas este video y nos puedas explicar qué chingados piensas. Con todo respeto. El general González Ortega hizo también un plan de pacificación desastroso para la reforma. Y sin consultar a sus compañeros, se manifestó, ni a su gobierno, se manifestó dispuesto con el enemigo a contraer culpables compromisos. El mismo general González Ortega nos expone con franqueza su criminal conducta. El señor Castillo, general Don Severo, jefe de la plaza de Guadalajara, sitiada por el general González Ortega, me expuso entonces que las exigencias de su partido quedarían obsequiadas con las reformas de la Constitución y con la eliminación del excelentísimo señor presidente don Benito Juárez. Y como entendí que estas pretensiones podían conciliarse con el principio constitucional, manifesté mi conformidad, siempre que las reformas fuesen decretadas por el soberano Congreso, quien debería hacerlas en un término perentorio, con entera libertad y sin clase alguna de restricciones. Expuse, pues, al señor general Castillo, que quedaría resuelto que la Constitución debía de ser precisamente reformada por aquellos representantes, quedando entre tanto subsistente sin necesidad de proclamar un estatuto, como pretendía el señor Castillo y cuya pretensión fue rechazada por mí en virtud de las razones que más adelante explayaré en esta nota. Accedí, pues, a la petición del señor general Castillo y nuestro ilustre presidente don Benito Juárez. Habría voluntariamente, estoy seguro de ello, desaparecido de la escena política para dejar el poder, según mi oferta, a quien perteneciera con arreglo al llamamiento constitucional. Sorprendido el señor Castillo de mis concesiones, objetó, sin embargo, que siempre tendría que ascender al poder otro hombre de la misma comunión política del señor Juárez, y de que de todos modos los de su partido pretenderían un estatuto diverso mientras se reformaba la Constitución. ¿Ven? Un hombre de la misma comunión política del señor Juárez. O sea, hay que aprender a leer entre líneas, güey. Un hombre de la misma comunión política. O sea, un gato que podamos manejar. Punto. Por lo expuesto será vuestra excelencia y la nación, toda que constituidas por mí las dos principales pretensiones que me indicó el señor general Castillo, no fue esto suficiente para obtener el resultado alguno favorable. Cambre, la guerra de 3 años. Degollado en su plan de pacificación imponía todos los principios de la reforma consignados en la Constitución de 1857 y en todas las leyes reformistas expedidas en Veracruz. González Ortega sacrificaba esas leyes y se comprometía a que la Constitución fuera reformada a satisfacción de los conservadores. Degollado se comprometía solamente a proponer a su gobierno y a los caudillos liberales su plan pacificador, mientras que González Ortega
concedía al enemigo lo que éste pedía sin consultar a su gobierno, y en virtud de la punta de su espada. Degollado no trató con el enemigo, sino con el agente Matthew, del gabinete británico dirigido por Lord Russell, que no era el enemigo, mientras González Ortega trató directamente con el enemigo. El plan de Degollado tuvo el carácter de proyecto, sobre el cual no debía resolver sino su propio partido, mientras que el plan de González Ortega tuvo el carácter de concesión inmediata, definitiva y sin más sanción que la del mismo González Ortega. Degollado, cuando hizo su plan de pacificación, no se hallaba al frente del enemigo como González Ortega asediando y sitiando la plaza de Guadalajara. Sin discusión, en González Ortega hubo delito militar y político, y en Degollado solamente desacierto. La prensa liberal de Jalisco censuró acerbamente la conducta del general González Ortega. Con pena decimos, habla el boletín de la primera división del Ejército Liberal, que el excelentísimo señor González Ortega no tiene facultades para proponer tratado de paz o arreglos con nuestros enemigos, cuando estos tratados en algo, aunque sea poco, rasguen la bandera constitucional. Cambre, la guerra de 3 años. What? No, hombre, ya empezamos con las fallas otra vez, güey. Espérame. Se brinca de la página 579, hazme el reputo favor, güey, a la 588, güey. No te pases de verga, güey. Y ya, o sea, no existe esa parte del capítulo, ¿qué, güey? 79 y no parece que le falten hojas. 88, 89, déjenme lo busco, espérenme. Bueno, esto es un desmadre. Pero ya le encontré. O sea, de la 579, güey, aquí, ¿no? 579, se pasa a la 580, que está. Este es 579, este es 580. Hay como 4 o 5 páginas en medio, pero continuemos. Degollado proponía a su gobierno, González Ortega concedía contra su gobierno. En ningún caso la conducta de Degollado alcanzaba la culpabilidad de la de González Ortega. Sin embargo, Juárez procedió contra Degollado con todo el rigor de la ley militar que no le era aplicable. Lo destituyó, lo llamó para que fuese procesado, lo insultó y lo humilló. Ante el delito de González Ortega cierra los ojos y abre los brazos, lo cubre, lo felicita por sus triunfos, lo nombra al entrar a la capital ministro de guerra y se doblega ante el vencedor poniendo a sus pies las leyes y la dignidad del gobierno federal. Pues don Guillermo Prieto, que fue ministro de Hacienda en el gabinete de Juárez, en que figuraba González Ortega como ministro de guerra, nos dice: en cuanto a González Ortega, ungido por los vencedores, enemigo de las fórmulas, calentado por el espíritu militar, hizo como una administración separada de guerra entendiéndose directamente con la Tesorería General. Guillermo Prieto, Lecciones de Historia Patria, página 594. Y no vayan a pensar que están desordenadas porque se separaron y acá, no, güey, o sea, así vienen impresas. O sea, la 580 trae atrás la 587. Está medio marihuano el tema, pero bueno. No es la primera vez que me pasa en el libro, es la segunda, por eso supimos cómo resolverlo tan rápido. La justicia de Juárez tenía para Degollado, en vez de espada, un puñal macerado en cieno, y para González Ortega un plato de trufas y una sonrisa impúdica de cortesana palacial. ¿Por qué esta diferencia? Porque González Ortega, debido a su brillante hazaña de Peñuelas, a su triunfo de Silao y al asedio de Guadalajara, gozaba en el ejército del prestigio de Napoleón I, después de sus victorias. Si Juárez se hubiera atrevido a tocar a González Ortega, el ejército, a quien tenía fascinado el héroe de Silao, hubiera desconocido a Juárez, de cuyo mérito se burlaba. Además, González Ortega no era un hombre que al frente de 20,000 soldados que lo aclamaban y de un porvenir de César latinoamericano, se hubiera dejado pulverizar por la inflexibilidad justiciera de Juárez. Este lo sabía bien, y honró el delito de González Ortega para castigar el desacierto de Degollado, a quien le sobraba manera de aniquilar a Juárez, induciendo a Ortega a que se programase presidente interino, uniéndose a Vidaurri, retirando de la campaña a las tropas de Michoacán, proclamando la eliminación de Juárez. Pero Degollado era incapaz de una maldad. Aún mandando en 1860, el ejército japonés de Oyama en Manchuria en 1905, se hubiera presentado a Juárez, solo, desarmado, inerme, inofensivo, resuelto a que se le castigase un error,
con la pena de un crimen. Aniquilando a Degollado, suprimía a Juárez al más temible de sus rivales, sin que su ambición infinita corriera el menor peligro. Tocar a González Ortega era lo mismo que poner el dedo en un alambre descubierto, recorrido por una corriente eléctrica de 20 millones de volts. La ambición aconsejaba bien. Aplastar a la verdadera personificación de la guerra de reforma era lo hábil y prudente. Degollado merecía esa suerte, pues era un hombre sublime. Sus virtudes garantizaban a sus envidiosos la impunidad y el éxito completo. En política, para eso sirven los hombres que solo creen en el deber, que se presentan su pecho en todas las puñaladas, su reputación a todas las infamias, su corazón a todos los dolores, su ideal a todos los desengaños. Esos hombres solo sirven para las alfombras de los que sin escrúpulos deben alcanzar todo, porque ningún deber contendrá su ambición, como océano que se volca en el infinito del espacio. Si Degollado hubiera tenido las botas de cualquier condiotero, habría pisado como hormigas a todos los inmortales de Veracruz. Es el crimen de Ocampo no haber intervenido para evitar que se cometiese una iniquidad con el hombre que decía que admiraba como a ninguno. Entregando todas las celebridades de Plutarco Degollado, se vengó a la indiferencia de Ocampo como un degollado. Cuando su falso amigo fue sacado por Cájima de Pomoca y asesinado por Márquez, el encausado Degollado, deshonrado por la ambición de Juárez, pidió a la nación su espada para ir a castigar a los asesinos de Ocampo. El Congreso, con una bajeza exquisita, no lo rehabilitó, no lo absuelve, no lo coloca donde la verdadera gloria lo impone. Le presta la espada por un rato. El ministro de la guerra le entrega una fuerza insuficiente y mal dotado. Solo la muerte del héroe puede resaltar una campaña tan mal concebida. Días después, se sabe que una bala había atravesado el cráneo de ese monseñor Bienvenido Guerrero. Todos los pequeños respiran con holgura como dentro de un mar de oxígeno. La grandeza que los asfixiaba había caído a la fosa de los mártires, donde la historia tendrá un día que sacarla, pese a quien le pese. Ocampo no había sido vengado, pero Degollado sí se había vengado de Ocampo y de Juárez. El 5 de septiembre de 1859, don Santiago Vidaurri, cacique de Nuevo León y Coahuila, desconoció la autoridad de Juárez. Declaró a su cacicazgo potencia neutral y ordenó a todas las fuerzas fronterizas que inmediatamente al recibir sus órdenes abandonaran la campaña y volviesen al estado. El general Degollado reprobó la conducta de Vidaurri, lo destituyó de su puesto de gobernador de Nuevo León y Coahuila y de todo mando, y le ordenó se presentara para ser juzgado. Vidaurri entonces declaró que Degollado estaba fuera de la ley y ordenó que se le pasara por las armas tan luego como pisara el territorio de su cacicazgo. Al triunfar la causa liberal y en el cumplimiento de la Constitución que tanto alardeaba acatar Juárez, debió proceder inmediatamente al castigo del reverde Vidaurri, que conforme a las leyes merecía la pena de muerte. Pero como Vidaurri no era degollado, el hombre del deber, Juárez le tuvo miedo y en 1861 lo reconoció como autoridad constitucional, no obstante el desprecio con el que lo trataba Vidaurri. Al tomar posesión Juárez de la capital de la República en enero de 1861, disponía de más de 40,000 hombres de las tropas y debía continuar de dictador hasta la apertura del Congreso. Pudo enviar una expedición contra Vidaurri con el doble fin de castigar a un rebelde y a un ladrón del erario federal, pues Vidaurri disponía de los productos de las aduanas fronterizas y de todas las rentas federales producidas en su cacicazgo, y con el de recobrar rentas públicas de que mucho necesitaba el gobierno. Mas Juárez pensó que era mejor limitarse a ser justiciero con Degollado, quien en su grandiosa virtud nada había de hacerle ni decirle, y humillarse ante los verdaderos criminales de la República. Neoliberal, güey, por completo. Y pues bueno, con eso termina el capítulo de hoy. Me confundió un chingo el hecho de que estuvieran mal las hojas, pero ya lo entendí, güey. Creo que solo se les paniqueó esta, que es esta impresión. Pues pasamos de la 579. Fíjate, a ver si te puedo enseñar para que veas que no ando nomás de marihuano, güey. Me da mucha risa cuando pasa esto en el libro, fíjate. Ahí se ve, 579, ¿no? Tú dirías, bueno, Barbitos, va
según la numerología, el 580. Ajá. ¿Sí, marihuano? ¿Y qué dice aquí? Hey, hey. ¿Ya vieron? 582. De ahí ya pasa, ¿no? Ajá, pero dices, bueno, 79. Ah, no, espérame, perdón, güey. Eso todo tendría sentido. Discúlpame, fíjate. 579, una sola hoja. ¿Qué número dice aquí? 584, una pendejada así. 88. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos pasa a veces. Discúlpenme, no, es algo natural de este libro. Es la segunda vez que les pasa. Ya la entendí, solo como que se les cuatrapeó la impresión. Pero bueno, muchísimas gracias, como siempre, por venir. Nos quedan 2 capítulos, literal. La condenación de Juárez, que supongo que va a ser un capítulo como este, de muchas ideas, mucho cerrar, mucho como cosas al grano. No me tuve que morder la lengua, la verdad. Y pasamos a la quinta parte, que son las conclusiones. Tiene varios capítulos las conclusiones también, 1 y el apéndice. Y en el apéndice viene el Tratado MacLean-Ocampo, tal como lo ratificó el presidente Juárez. O sea, nos quedan 3 capítulos del círculo de lectura de esta pieza de la literatura española, de la literatura mexicana, con su historia contada por el señor Francisco Bulnes. Yo soy Barbitas. Muchas gracias a ti por venir. Nos vemos a la próxima.